Tengo 52 años, 3 hijos adultos, un esposo jubilado, y hasta hace 5 años, vivía en una casa que más parecía un depósito de recuerdos que un hogar. Olvida esos consejos superficiales de organización que encuentras en revistas. Lo que voy a compartir transformó no solo mis armarios, sino también mi matrimonio, mi salud mental e incluso mi cuenta bancaria. En la mañana de mi 47º cumpleaños, perdí 40 minutos buscando las llaves del coche. Resultado, llegué tarde a mi propia fiesta sorpresa que mi hija había organizado. Mientras conducía, lágrimas de frustración se deslizaban por mi rostro. En ese momento, comprendí que el desorden no solo estaba robando mis objetos, sino momentos preciosos de mi vida. Una semana después, durante una consulta médica de rutina, conocí a la doctora Elena, una señora de 70 años con la energía de una adolescente. Cuando mencioné mi problema crónico de desorganización, ella sonrió y dijo: "Tienes que conocer el método Yokoi Kenji". Transformó mi vida a los 60 años. El método Yokoi Kenji no es simplemente otro sistema de organización. Desarrollado por un profesor jubilado de psicología ambiental, combina principios de psicología conductual, diseño de interiores y filosofía minimalista. ¿La diferencia? Fue creado específicamente para personas comunes como nosotros, no para aquellos organizados por naturaleza. Los 5 pasos que revolucionaron mi hogar. Paso 1. Evaluación consciente. Ver más allá de la superficie. La mayoría de las personas empieza a organizar tirando cosas, pero el método Yokoi comienza de manera diferente. Durante 3 días, se me indicó simplemente observar mi casa, sin limpiar ni ordenar, solo observar de manera consciente. En un cuaderno, documenté cómo nos movíamos por los espacios, donde se acumulaba el desorden, qué áreas usábamos raramente y cuáles estaban sobrecargadas. Descubrí algo sorprendente. El 80% de nuestra vida familiar ocurría en tan solo el 20% de la casa. Nuestro comedor formal, reservado para ocasiones especiales, era en realidad un depósito glorificado. Mientras tanto, todos nos agolpábamos en la pequeña cocina para las comidas, conversaciones e incluso para pagar cuentas. Consejo poco obvio: utiliza adhesivos de colores para marcar los objetos que tocas diariamente, adhesivos verdes, semanalmente, amarillos y raramente, rojos. Después de 2 semanas, tendrás un mapa visual de cuáles objetos realmente importan en tu rutina. Cuando Martín, mi esposo, vio que su navaja suiza de coleccionista tenía un adhesivo rojo, él mismo la colocó en la caja de donaciones. Tiene sentido guardar algo que nunca uso, mientras no encuentro mis herramientas de jardinería que empleo cada fin de semana, dijo, sorprendiendo a ambos. Paso 2. Desapego selectivo. La matemática emocional de las cosas. El segundo paso va más allá del retira lo que no te da alegría. Yokoi enseña el concepto de costo de mantenimiento emocional. Cada objeto que poseemos no solo ocupa espacio físico, sino también espacio mental. En lugar de preguntar, ¿esto me da alegría?, comencé a preguntar, ¿cuál es el costo de mantener este objeto? Si no tuviera esto hoy, ¿cuánto esfuerzo haría para conseguirlo? ¿Este objeto facilita o complica mi rutina diaria? Ejercicio revelador. Para los objetos sentimentales difíciles de desechar, Yokoi recomienda la tasa de almacenamiento. Asigna un valor monetario mensual para guardar cada objeto. Una caja de cartas antiguas de un exnovio, 5 pesos al mes. El vestido de graduación que ya no me queda, 10 pesos al mes. Multiplica por 12 meses, luego por 5 años. ¿Vale la pena? Me sorprendió calcular que estaba pagando emocionalmente el equivalente a 3,000 pesos al año por almacenar objetos que nunca usaba. Las colecciones de porcelana de mi madre me causaban ansiedad cada vez que limpiaba la casa, miedo a romperlos, el trabajo de quitar el polvo, culpa por no usarlos. Fotografié las piezas favoritas, conservé 4 que realmente apreciaba y doné el resto a un centro comunitario, donde se utilizan en eventos semanales. Irónicamente, ahora siento más conexión con la memoria de mi madre. A ella le encantaba recibir gente, no guardar platos en armarios. Paso 3. Categorización inteligente. La ciencia de agrupar. Aquí es donde muchos métodos de organización se detienen, pero Yokoi va más allá de la simple categorización por tipo de objeto. Introduce la categorización por contexto cognitivo. En lugar de agrupar todos los libros juntos, comencé a organizarlos por contexto de uso: libros de consulta en el estudio, libros de recetas en la cocina, lecturas ligeras cerca del sillón, libros de cabecera en el dormitorio. Cada libro tenía su lugar basado en cuándo y cómo lo usaba. Técnica sorprendente. El método de 30 segundos revolucionó mi hogar.
Yokoi defiende que cualquier objeto que se use regularmente debe estar accesible en 30 segundos o menos. Cronometré cuánto tiempo tardaba en realizar tareas cotidianas y reorganicé todo para cumplir con esta regla. Noté que guardábamos nuestras toallas de baño en el armario del pasillo, a 45 segundos del baño. Con 3 personas bañándose cada mañana, colectivamente estábamos perdiendo más de 16 horas al año solo buscando toallas. Instalé ganchos discretos en el baño, y ese pequeño cambio no solo ahorró tiempo, sino que eliminó la pila de toallas húmedas que antes se acumulaban en el cesto de ropa sucia. Apliqué este principio en la cocina, en la oficina en casa y en el área de lavandería. Mi recetario ahora está junto a la estufa, no en la estantería del salón. Los calcetines de mi esposo se guardan en el cajón junto con sus pantalones, no separados por tipo. Parece contraintuitivo hasta que te das cuenta de cuántos micromomentos ahorramos diariamente. Paso 4. Sistemas de flujo, creando ríos, no embalses. Este es el concepto más revolucionario del método. Yokoi argumenta que la mayoría de las casas funcionan como embalses, lugares donde las cosas se acumulan, cuando deberían funcionar como ríos, donde los objetos fluyen naturalmente. Identifiqué 5 puntos de entrada en mi casa donde los objetos se acumulaban regularmente. La mesa de la entrada, la encimera de la cocina, la mesa del estudio, la cómoda del dormitorio y el cesto de ropa limpia. Para cada punto, creé un sistema de flujo con 3 componentes, una zona de aterrizaje temporal, donde entra el objeto. Un proceso de decisión, ¿qué sucede con él? Una ruta de salida, ¿a dónde va después? Ejemplo práctico. Nuestro correo solía acumularse en montones cada vez mayores en la mesa de la entrada. Creé una estación de procesamiento con 3 bandejas. Bandeja roja, requiere acción, facturas, formularios. Bandeja azul, para leer después, revistas, catálogos. Bandeja verde, para archivar, documentos importantes. Junto a la estación, una trituradora de papel, un calendario y un contenedor para reciclaje. La regla: todo correo debe ser tocado solo una vez y dirigido de inmediato. Resultado: ya no pago facturas atrasadas, ahorrando en recargos, no pierdo invitaciones importantes y reduje drásticamente el papeleo. La encimera de la cocina ahora sigue un sistema similar para empaques de alimentos, recipientes y productos. Mi hija, inicialmente escéptica, implementó el sistema en su pequeño apartamento y me llamó asombrada: «Mamá, no veo la superficie de mi mesa desde hace 2 años. Ahora está vacía cada noche». Paso 5. Armonía y equilibrio. El mantenimiento sostenible. El paso final no trata de técnicas, sino de sostenibilidad psicológica. Yokoi reconoce que los sistemas perfectos eventualmente fallan cuando no se considera el factor humano. En lugar de mantener todo organizado todo el tiempo, imposible con vidas reales, él incentiva periodos de desorden controlados seguidos de rituales de restauración. Aplicación real. Implementamos 2 prácticas que suenan contradictorias, pero funcionan perfectamente juntas. Zonas de caos permitido. Cada miembro de la familia tiene una caja del caos personal donde puede almacenar temporalmente objetos sin categorizarlos. La mía está en la lavandería, la de mi esposo en el garaje. La única regla: cuando la caja se llene, es hora de procesarla. Ritual semanal de restauración. Todos los domingos por la noche, 20 minutos antes de nuestro programa favorito, hacemos lo que llamamos restauración de 20. Cada persona tiene una función rotativa: limpiar superficies, ordenar papeleo, devolver objetos fuera de lugar, organizar la nevera, etc. Ponemos música animada, y al terminar, nos recompensamos con nuestra serie y un postre especial. ¿El resultado? La casa nunca alcanza niveles extremos de desorden, pero tampoco vivimos obsesionados con la perfección. Los beneficios de implementar el método Yokoi Kenji fueron mucho más allá de una casa más ordenada. Financieramente, ahorramos aproximadamente un 15% en nuestro presupuesto mensual. Dejé de comprar duplicados de objetos que no encontraba. Descubrí 7 tijeras repartidas por la casa durante la reorganización. Nuestra cuenta de luz disminuyó, pues menos objetos significan menos mantenimiento y mayor eficiencia energética. Emocionalmente, mi ansiedad crónica se redujo significativamente. Mi médico notó una mejora en mi presión arterial. Un estudio citado por Yokoi muestra que ambientes visualmente caóticos elevan el cortisol, la hormona del estrés, hasta en un 30%. Relacionalmente, lo más sorprendente fue cómo mejoró nuestro matrimonio. Sin discusiones de ¿por qué nunca guardas las cosas? O ¿dónde está eso? Encontramos más tiempo para conversaciones significativas. Martín comentó recientemente:
Es como si finalmente tuviéramos espacio mental para vernos de nuevo. Profesionalmente, la organización del hogar se trasladó a mi pequeño negocio de consultoría. Apliqué los principios de Yokoi en mi oficina en casa y aumenté mi productividad en casi un 40%. Recientemente, conseguí mi mayor cliente hasta la fecha, en parte porque nunca más perdí fechas límite o información importante. Sería deshonesto decir que la transformación fue fácil. Enfrenté 3 grandes desafíos. 1. Resistencia familiar. Al principio, mi esposo y mi hijo menor se resistieron fuertemente. ¿La solución? Empecé solo con mis espacios personales, mi vestidor, mi escritorio, mi área de manualidades. Los resultados fueron tan evidentes que ellos pidieron ayuda para sus propios espacios. Un consejo: nunca reorganices los objetos de otra persona sin su permiso. 2. Recaídas. 3 meses después de la implementación inicial, volvimos a los viejos hábitos durante una semana particularmente estresante. En lugar de rendirnos, implementamos lo que Yokoi llama la revisión trimestral, una verificación de cómo estaban funcionando nuestros sistemas y cuáles necesitaban ajustes. Descubrimos que nuestro sistema de lavandería era muy complicado y lo simplificamos. 3. Nostalgia del desorden. Puede sonar extraño, pero a veces extrañaba ese desorden acogedor, esa sensación de estar rodeada de recuerdos y proyectos. La solución fue crear un espacio de creatividad organizada en un rincón de la sala, donde pudiera mantener visibles proyectos en curso, pero contenidos. Algunos cambios aparentemente insignificantes tuvieron impactos desproporcionados. La regla de 60 segundos. Si algo toma menos de un minuto, guardar una taza, archivar un documento, colgar un abrigo, hazlo de inmediato. Perchas unificadas. Cambiamos nuestras perchas variadas por un modelo único en cada armario. La economía de espacio fue del 30%, y el impacto visual creó una sensación de calma que nos incentiva a mantener la organización. Cestas estratégicas. Colocamos pequeñas cestas decorativas en cada habitación. Son los interceptores del desorden, lugares temporales para objetos fuera de lugar hasta que vuelvan a su sitio adecuado. La regla: cuando la cesta se llene, es hora de redistribuir los objetos. El concepto de entradas y salidas. Por cada objeto nuevo que entra en nuestra casa, algo de valor similar debe salir. Esto frenó drásticamente las compras impulsivas y creó un flujo saludable de objetos. Después de probar innumerables sistemas de organización a lo largo de los años, comprendí que el método Yokoi Kenji funciona por razones distintas. Es adaptable, no prescriptivo, no dicta reglas rígidas, sino principios adaptables a diferentes personalidades y estilos de vida. Reconoce la naturaleza humana, prevé fallas y crea sistemas resilientes que pueden retomarse fácilmente. Aborda la psicología detrás del desorden, no trata solo los síntomas, el caos, sino las causas subyacentes, hábitos, patrones de pensamiento, dinámicas familiares. Valora la funcionalidad sobre la apariencia, no busca hogares dignos de revistas, sino espacios que funcionen mejor para sus habitantes. Evoluciona contigo, los sistemas crecen y cambian conforme a tus necesidades de vida. Comienza tu propia transformación hoy si tú, como yo, te sientes abrumada por la constante batalla contra el desorden, comienza pequeño. Selecciona un único punto doloroso, esa área que más te molesta diariamente. Aplica solo el primer paso, evaluación consciente. Observa durante 3 días cómo interactúas con ese espacio sin tratar de arreglarlo. Reúne a tu familia para una conversación honesta sobre cómo el espacio actual les afecta emocional, financiera y relacionalmente. Empieza con una experiencia de organización de 2 semanas. Tiempo suficiente para ver resultados, lo suficientemente corto para no parecer una sentencia perpetua. Recuerdo haberme sentado en mi cocina reorganizada 6 meses después de comenzar este viaje, tomando café en silencio, observando cómo el sol de la mañana iluminaba las superficies limpias. Comprendí que había encontrado algo que busqué durante toda mi vida adulta: paz en mi propio espacio. La verdadera magia del método Yokoi Kenji no reside en los armarios organizados o en los sistemas eficientes. Está en el espacio mental y emocional que crea un espacio para respirar, pensar con claridad, conectar con las personas que amamos y, finalmente, vivir de forma intencional, en lugar de simplemente reaccionar al caos. A mis 52 años, finalmente entendí que organizar no se trata de perfección, sino de posibilidad. Cada cajón ordenado, cada superficie limpia, cada sistema funcional representa no solo orden físico, sino potencial para una vida más consciente y significativa. Como dice el propio Yokoi, no organizamos cosas. Organizamos nuestra capacidad para vivir plenamente. Tu casa es el escenario donde sucede tu vida.
Es hora de convertirla en un escenario que apoye tus sueños, en lugar de drenar tu energía. La transformación comienza hoy, con un solo cajón, una estantería, un rincón a la vez. Y te aseguro, como alguien que ha vivido en ambos extremos del espectro, que el esfuerzo vale infinitamente la pena.